En este vídeo vamos a continuar analizando las diferentes partes del tema de las proteínas. Vamos a seguir por la estructura terciaria, que dijimos que era la forma en la que la estructura secundaria se plegaba en el espacio o la forma en que la proteína nativa se encuentra plegada. Y esta es posible gracias a diferentes enlaces entre radicales de aminoácidos unidos. ¿Vale? Entre diferentes radicales unidos se van uniendo alejados, o sea, partes de la cadena alejadas se van uniendo. Diferentes tipos de enlaces, mirad, puentes de hidrógeno, atracciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals y puentes disulfuro, entre diferentes radicales. ¿Qué son cada una de estas? Pues mirad, tenemos enlaces débiles y solamente un enlace fuerte en la estructura terciaria. Los enlaces débiles son los que tenéis arriba. Puentes de hidrógeno, atracciones entre átomos de hidrógeno y otros átomos distintos dentro de la cadena polipeptídica. Fuerzas de Van der Waals, atracciones y repulsiones temporales en las cargas de electrones de las moléculas. Las cargas de electrones se van a atraer o se van a repeler de manera que forman fuerzas que estabilizan la molécula. Interacciones hidrofóbicas, repulsiones entre grupos apolares y el agua circundante. Como se repelen del agua, se atraen entre ellos. Entonces, los grupos apolares o hidrofóbicos se atraen y se forman su enlace. Fuerza electrostática, atracciones y repulsiones debidas a cargas eléctricas. Cargas eléctricas que permiten que se atraigan partes y se formen enlaces. Luego tenemos un enlace fuerte, el puente disulfuro, entre aminoácidos de cisteína. La cisteína es un aminoácido en el que están unidos dos de ellos por puentes disulfuro. Este es el único fuerte que hay. La estructura cuaternaria es la estructura resultante cuando se asocian varias cadenas con estructura terciaria, que son subunidades, diferentes subunidades que se acoplan. Por ejemplo, en el caso del colágeno tendríamos 3 hélices de colágeno. En el caso de la hemoglobina tendríamos 4 subunidades, como veis aquí, 1, 2, 3 y 4. Aquí tenéis todas las estructuras, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Propiedades de las proteínas: solubilidad, desnaturalización, especificidad, capacidad amortiguadora. Solubilidad va a depender de los aminoácidos polares que tengan. Si tienen muchos aminoácidos polares hidrófilos, estos se asocian con las moléculas de agua y se forman puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua y ellos, rodeando la proteína y disolviéndola, ya que forman una capa de solvatación alrededor de la proteína que no permite a esta que se una a otras proteínas y entonces no precipita. Regiones hidrófilas, que les gusta. Fijaos, las regiones hidrófobas, que no les gusta el agua, se quedarían en el centro de la proteína y las otras pegadas al agua. Las proteínas fibrosas por norma general son insolubles y las globulares son solubles. Desnaturalización, la más importante, es la pérdida de las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria. Se puede deber a cambios de pH, a cambios en la temperatura o por diversas sustancias que desnaturalicen las proteínas. Fijaos, una proteína nativa se desnaturaliza y tendríamos una proteína desnaturalizada. Importante. Esta propiedad es fundamental, ¿vale? Es muy importante porque, quedaos con esto, la desnaturalización provoca la pérdida de la actividad biológica de la proteína y por lo tanto de su función. Ya no puede llevar a cabo su función. Pensad por ejemplo, en la fiebre. Si nosotros tenemos una fiebre que llegue a 40 y la mantenemos mucho tiempo, muchas proteínas de las que necesitamos para sobrevivir pierden su estructura y su función. Ojo, nunca se pierde la estructura primaria. La estructura primaria, que son los enlaces peptídicos, no se pierde. Hay ciertas proteínas que si cambia el pH o el pH vuelve a ser el mismo de antes o la temperatura baja, se pueden renaturalizar, volver a adoptar su estructura, pero no es lo habitual. Como digo, muy importante. Especificidad. Las proteínas son biomoléculas específicas para los seres vivos. Cada uno puede fabricar las suyas, y esto no ocurre con glúcidos o lípidos. Capacidad amortiguadora. Las proteínas, al igual que los aminoácidos, tienen carácter anfótero.
pueden comportarse como ácido o como base si varía el pH, de manera que lo pueden amortiguar, lo pueden equilibrar. ¿Vale? Vuelve a intentar que este pH estaba como antes, digamos. Clasificación. Holoproteína, parte proteica nada más, compuesta por aminoácidos. Heteroproteína, parte proteica compuesta por aminoácidos y otra parte no proteica, que es el grupo prostético. Aquí tenemos dos estructuras. Bueno, tenemos dos tipos de proteínas que son compuestas por aminoácidos. Las fibrosas, que son normalmente dispuestas en una dimensión nada más y son proteínas insolubles y tienen funciones estructurales o protectoras. Colágeno se encuentra en el tejido conjuntivo, por ejemplo. La miosina, responsable de la contracción muscular, junto con la actina. Las queratinas en pelo y uñas, por ejemplo. La fibrina, que interviene en la coagulación sanguínea. Y la elastina, que es una proteína con función de elasticidad. Proteínas globulares. Son más complejas que las fibrosas. Se plegan en el espacio formando formas esféricas. Albúminas realizan transporte de moléculas o reservas de aminoácidos. Globulinas, diversas funciones, entre ellas la inmunoglobulina, los anticuerpos, función defensiva. Histonas, se asocian al ADN permitiendo que se empaquete. Y la actina, que junto con la miosina tienen función de contracción muscular. Las heteroproteínas se clasifican según un grupo prostético. Si el grupo prostético es un pigmento, tenemos una cromoproteína. Por ejemplo, la hemoglobina. Si el grupo prostético es un ácido nucleico, tendríamos una nucleoproteína. Por ejemplo, la cromatina, que veremos en el siguiente tema. El ADN junto con proteínas. Si es un glúcido, tenemos una glucoproteína. Como por ejemplo, la inmunoglobulina, los anticuerpos que hemos dicho anteriormente, y la glucoproteína del glucocálice. Si es un ácido fosfórico, tenemos una fosfoproteína, como la caseína de la leche. Y si es un lípido, tenemos una lipoproteína, como el colesterol malo y el colesterol bueno, que tenéis aquí los dos. Colesterol malo, colesterol bueno. Leos esta parte. Vamos a ver las diferentes funciones de las proteínas. De reserva, de transporte, contráctil, protectora o defensiva, hormonal, estructural, enzimática y homeostática. Además, tenemos también la de reconocimiento de señales químicas. Vale, aquí tenéis simplemente la función y un ejemplo. Ahora vamos a pasar a explicarle. De reserva, hay proteínas que almacenan compuestos químicos que pueden ser usados como nutrientes. Por ejemplo, la albúmina del huevo. Transporte, hay proteínas que transportan sustancias a través del medio acuoso, como la hemoglobina, que transporta el oxígeno en sangre, y otras que transportan sustancias a través de la membrana plasmática, que se conoce como proteínas de membrana, proteínas transportadoras. Función contráctil. Estas proteínas permiten los movimientos de locomoción. En nuestro caso tenemos muy importante la actina y la miosina, que ayudan a la contracción muscular. Función protectora. Hay diversas proteínas que nos protegen, por ejemplo, contra infecciones, como los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Hormonal. Hay algunas proteínas, disculpa un momento, hay algunas proteínas que actúan como hormonas, son hormonas, por ejemplo la insulina. Ayudan a que se regulen diversos procesos. Estructural. Hay proteínas, sobre todo las fibrosas o filamentosas, que proporcionan soporte mecánico. Por ejemplo, las glucoproteínas forman parte de la estructura plasmática, ayudan a que se estructure la membrana plasmática. Muchas proteínas que veremos cuando veamos el tema de los orgánulos celulares, forman parte del citoesqueleto, te dan un armazón a la célula interna. Otras proporcionan soporte a los tejidos, como por ejemplo el colágeno. Enzimático-catalítica. Una enzima es una proteína que permite que se lleve a cabo una función química o bioquímica. Permite que se dé. Si no está esa enzima, no se da. Digamos que es como una puerta que está cerrada y necesita la llave para abrirla. Pues la enzima es la llave y la puerta sería la reacción química. Por ejemplo, cuando comemos pan, el almidón que lleva el pan no se digiere por sí solo espontáneamente. Necesitamos algo que ayude a digerirlo,
que permita que se dé la reacción? Pues esa es la amilasa de la saliva, una enzima digestiva que permite que se rompa el almidón, que se hidrolice. La homeostática. Hay proteínas que ayudan a mantener las condiciones del medio en equilibrio. Muchas proteínas tienen capacidad amortiguadora, como hemos dicho anteriormente, por su carácter anfótero. Permiten que el pH esté constante. Finalmente, reconocimiento de señales químicas. Hay muchas proteínas situadas en el exterior de la membrana externa plasmática que permiten reconocer sustancias químicas. Así identificamos hormonas, virus, bacterias, etc. Muy importante esta última función. Pues con esto, chicos, concluye el tema de proteínas. Gracias y un saludo.